Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast en donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaré de temas de índole jurídico, fiscal y de negocios. En esta ocasión, con un invitado especial que es Ricardo Sierra, que además de ser un gran amigo, es un especialista en temas de recursos humanos. Y el día de hoy grabamos nuestro episodio número 55 y vamos a platicar sobre el ciclo de la contratación de las personas, el ciclo del talento, desde la contratación hasta el despido. Mi tocayo es un especialista en recursos humanos. Tocayo, por favor, preséntate con nuestra audiencia, por favor. Gracias primero por la invitación. No, hombre, por favor. Un gusto estar aquí, hablar de esto que es el tema que me apasiona. Llevo más de 10 años trabajando con el tema de recursos humanos, con empresas, sobre todo con pymes. Estos espacios en donde una persona ha ejecutado un proyecto o ha desarrollado un proyecto y en la medida del crecimiento requiere empezar a involucrar más talento o más personas a su negocio. Literal, un apasionado del comportamiento humano. Llevo 10, 12 años estudiando conductas y comportamiento humano y es lo que pongo al servicio de mis clientes y de amigos. Muchas gracias por gracias, Tocayo. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, hoy que grabamos este nuevo episodio de Dialogando Derecho, tenía tiempo que quería yo invitarte, Tocayo, pero no sabía cómo abordar este tema. Y este año que abrimos el abanico de nuestro podcast a que no fuera solo temas legales y fiscales, sino enfocado más en temas de negocios, creo que cabe perfecto porque creo yo firmemente, igual que tú, que las personas es el corazón de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, hay empresarios que luego se acercan y dicen, oye, ¿cómo contrato personas? ¿Cómo despido a las personas cuando ya no suman nada a la empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo les quiero compartir que aquí mi tocayo nos ha ayudado con muchas contrataciones, captación de talento cuando necesitas una persona específica para un puesto específico. Pues aquí mi tocayo tiene sus métodos, no todos son muy ortodoxos, pero funcionan. Me consta que funcionan. Nos ha traído un gran talento a nuestra empresa que es Esancia y pues bueno, como todas las empresas se debe a su personal, ¿no? Tocayo, bienvenido. Gracias. Platícanos, además de tu trayectoria, ¿tú qué opinas sobre las personas? Nos dices que te gusta el comportamiento humano, revisarlo. ¿Qué opinas de las personas en cuanto a su comportamiento, de cómo las seleccionas cuando dices quiero contratar a una persona para un puesto específico? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo es ese proceso? Platícanos. Híjole. El primer paso, lo primero que hago, uh-huh, generalmente, es entender quién es la empresa. Uh-huh. Ok. No es lo mismo, o sea, vamos a plantear el escenario, ¿no? Uh-huh. Una firma de abogados. Uh-huh. Pero no es lo mismo una firma de abogados que se dedica a temas penales, que se dedica a temas fiscales, los giros tienen mucho que ver con el perfil de la gente. Claro. Muy lógico, ¿no? Uh-huh. Es una propuesta lógica, uh-huh, pero muchas veces, por ser tan obvia, se pierde de vista. Ok. Es uno de los grandes temas, ¿no? De repente, ahorita que hablabas desde la contratación al despido, una de las razones por las cuales algunas empresas le dan las gracias a personas es porque obviaron este punto. Ya. Yeah. Entonces, a partir de ahí, de entender quién es la empresa, uh-huh, y quién es, el director, el gerente, quién es el líder de esa empresa. ¿Por qué lo planteo así? ¿O cuáles son los valores de la empresa? Claro. Porque los valores pueden ser familiares, los valores pueden ser más individuales,
Y en función de eso, también empiezas a plantear a quién vas a traer a esta empresa. ¿Y qué rol va a jugar? ¿Y en qué posición va a jugar? De repente hay empresas que te dicen, yo quiero a una persona dispuesta a viajar, no sé qué, ¿no? Como que pueda moverse. Ok, una persona así probablemente no tiene familia. Y al no tener familia, o al no ser una persona, sí, con un compromiso, una responsabilidad, pues demanda otras conversaciones, como puede ser libertades. Claro. Y en esas libertades puedes encontrar N cantidad, ¿no? Puede ser abrir la caja de Pandora sin... Exactamente. Sin saberlo, ¿no? Y después dices, es que es impuntual, de hace repente lo que se le pega llega la gana, desvelado, ¿no? No usa el uniforme, si es que usa un uniforme, por ejemplo, Exactamente. ¿No? Oye, pero entonces tú estás buscando a alguien, sí, alguien más responsable, ¿no? Porque también en estos temas de recursos humanos se utilizan muchos estas palabras genéricas, ¿no? Quiero a alguien responsable y comprometido. Maravilloso. ¿Con claro. qué? ¿No? Sí, seguro. Responsable con qué. Comprometido con qué o con quién, ¿no? Ya. Y a partir de esto, de entender quién es la empresa, un punto también bien importante es ver si tienen perfiles de puestos que generalmente... Definidos. Pero más que definidos en actividades, definidos en un contexto. Ya. Yo no voy a involucrar a una persona soltera cuando estoy entendiendo que el común denominador en la plantilla tienen familia. Ok. Probablemente rompa con el contexto. Ok. A menos que sea un rol específico. Para un puesto específico. Para un puesto específico. ¿No? Entonces, empezar a entender quién es la empresa, cuáles son las pautas que le van dando forma a este personaje que se va a involucrar. ¿No? Ok, desde ahí viene la estrategia de contratación. De contratación. Claro, y me hace mucho sentido porque muchas empresas fracasan en decir, oye, tengo demasiada rotación de personal, porque ni siquiera quizás hayan entendido quién es su propia empresa, aunque ellos la hayan creado. Sí, ¿no? totalmente. O sea, eso creo que ya lo hemos platicado fuera de cámaras, fuera de todo. Creo que sí es importante. El primer paso es entender quiénes somos como empresa, ¿no? Y dependiendo de eso, entonces ya buscamos a la persona para el puesto específico, ¿no? Podemos desarrollar el perfil y algo que manejo y que le sugiero integrar son perfiles colectivos o perfiles por área. Ok. Es decir, yo tengo un área de comercial, un área de compras, un área de producción, un área de tal. Entonces, en esas áreas también hago un perfil colectivo, porque el perfil colectivo me permite, hay en este tema de recursos humanos, no es lo mismo la comunicación interna específica, que es con una persona, a la comunicación interna por área o la comunicación interna por empresa, ¿no? Como claro. Ente completo. Entonces, yo si puedo empezar a entender qué grupos sociales interactúan dentro de mi empresa, también puede ser mucho más fácil la comunicación interna, ¿no? Y en esta comunicación interna, llegar a lo específico que puede ser una persona, tanto para una promoción o un despido, ya puede ser información muy fácil de identificar y de conversar con un ser humano. Claro. Entonces, no, incluso desde la contratación, dices, oye, si a lo mejor, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es una empresa que se dedica a comercializar productos de deporte. ¿A dónde irías a buscar gente para esta empresa, para este punto de venta? No sé, una tienda, por así decirlo. Pues a mí se me ocurriría ir a lo mejor a un gimnasio, ¿no? Que quizás sea eso, ¿no? Pero si dices, oye, no, pero es que estos son para deportes extremos. Entonces un gimnasio quizás no sea el mejor lugar, aunque sea deporte, ¿no? Eso es lo que entiendo que estás comentando, ¿no? Sí, y que las conversaciones naturales de la persona tengan que ver o hagan sentido con el giro de la empresa. De lo contrario, en el proceso de adaptación puede ser que las ganas, ¿no? O la voluntad de quedarse con el trabajo
puedan mimetizar a la persona. Ya. Entonces, en estos periodos de prueba, que son 30, 90 días. Que ahorita vamos a platicar sobre el tema legal de estos contratos a prueba, ¿ok? De repente la gente puede mimetizarse, ¿no? Por la voluntad. Es que tiene mucha disposición para el trabajo. Pero que tenga disposición para el trabajo no quiere decir que los temas sean propios de la persona. Ya. Y eso a mediano plazo te va a salir muy caro. Ok. Sí, eso hace que estos famosos términos, ¿no? que están un poco de moda, como el burnout o el cansancio mental, es porque las conversaciones propias del giro me están provocando un esfuerzo en mí. No es algo natural, no me provoca. Y que eventualmente va a romperse. Va a romperse. Es poco sostenible en el tiempo. Ya, entiendo. Entonces, al yo, como persona que me estoy involucrando en un trabajo, no poder sostener esto mucho tiempo, en algún momento o la empresa se va a cansar de mí o yo me voy a cansar de la empresa. Ya. Y lo único que va a pasar es que a la empresa le va a costar 6 meses volver a encontrar a una persona y que se adapte a ese puesto de trabajo. Y son costos que generalmente las empresas no ven. Ya. Claro, sí me hace todo el sentido, ¿no? Porque dices, oye, la persona no solamente invertía a lo mejor en su capacitación, sino que además no hizo lo que se esperaba que hiciera y ahora regresamos al mismo punto en el que estábamos hace 6, 8 meses o un año, ¿no? Que quizás sea el tiempo promedio que una persona puede agotar su voluntad por muy fuerte que ésta sea, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Y bueno, y hablando de la contraparte, ¿no? Porque puede decir, bueno, ya encontré la persona indicada. ¿Cómo le haces para venderle la idea de que quiera trabajar para el empresario? Esa es una muy buena. ¿Cómo lo enamoras, pues? O sea, porque es como un matrimonio. O sea, yo veo que al menos empresarialmente hablando, como empresario, como director, como líder de una empresa, siempre tus colaboradores son pues es una relación muy, o sea, que en cierto modo puede lograrse hasta cierto nivel. Yo supongo que en las empresas muy grandes es muy difícil lograrlo, pero con tu primer círculo sí lo logras, a tener una relación muy estrecha, casi como un matrimonio, ¿no? ¿Cómo logras que la persona quiera trabajar? Porque creo que ahí es donde está todo. Porque puedes decir, bueno, ya está la descripción de puesto muy bonita, ya sé qué es lo que yo quiero, eso es maravilloso, y ya tengo a la persona, y ahora cómo logro que esa persona quiera trabajar para mí, ¿no? Vamos a hacer la simulación del matrimonio. Ok. ¿Cuántas conversaciones claras se tienen antes del matrimonio? Pues depende, es que en el matrimonio interviene el enamoramiento, ¿no? Sí, entonces uno es, probablemente yo desconozco la empresa. Ok. Entonces, también como empresa, ¿qué información le das a las personas, a la sociedad, vamos, ¿no? Para que una persona... La imagen de la empresa. Okay. Una de las preguntas casi obligadas en una entrevista es, ¿qué sabes de nosotros? Ok. Eso empieza a enmarcar una sensación de interés. A mí me interesa casarme contigo, ¿no? Y ahí empiezo a investigarte, ¿no? Empiezo a hacerte preguntas. En este caso, como es relación empresa-colaborador, vamos a ponerle, ¿cuál es tu comunicación social en tema de, por ejemplo, tu página web, tus redes sociales? ¿Cuál es tu comunicación? Publicidad, todo este tipo de cosas que a mí ya me empiezan a dar una idea de quién eres. Pero parte fundamental, y volvemos al mismo punto, si vamos a enamorar a alguien, generalmente los enamoramientos, que no es lo mismo que amor, ¿no? El enamoramiento nace de un sueño. En este caso, el enamoramiento nace de un objetivo. ¿A dónde va tu empresa? Entonces, yo puedo decirte, este año no vamos a ningún lado. Solo estoy buscando estabilizar mi negocio. Que ese ya es una conversación de enamoramiento. Hay personas que pueden decir, ¡ay, qué flojera!
estos no van a ningún lado. Y hay otras personas que pueden decir, ay, me viene re bien. Necesito un descanso. Necesito estabilidad. Yo estoy buscando esto. Y entonces, ¡pum!, hace switch. La pregunta es si como líder, como empresa, también tienes claro lo que puedes ofrecerle a esa persona. No solo un trabajo. Porque si estás buscando un matrimonio, si estás buscando casarte con una persona y que esa persona tenga el mismo compromiso con tu negocio, con tu empresa, entonces tienes que hacer un proyecto de vida. Para la persona. Para la persona. ¿Cuál es el proyecto de vida de ese perfil de puesto? No es lo mismo ofertar una secuencia de tareas que ofertar un proyecto de vida en donde la persona también puede encontrar su vida ahí. Claro. Entonces, cuando haces una descripción de puesto, generalmente se hace así, ¿no? Como obligaciones, tareas, va a entregar reportes cada 15 días, su jefe directo es tal, horarios, uniformes. Y ya, maravilloso. Sí. ¿Y cuál es el plan de crecimiento de ese puesto? Porque ahí está el futuro de esa persona. Y no sé si lo ponemos al revés, no sé si tú te enamorarías de alguien que solo te dice, esto es lo que vas a hacer. Ajá, ¿y esto dónde me lleva? No, eso no lo preguntes. Tú solo tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Digo, eso podría explicar, por ejemplo, la alta rotación en ciertos puestos de trabajo, que a nosotros eso lo sabemos de siempre, en los restaurantes es como el ejemplo número uno de rotación laboral. Y no es porque sean malos restaurantes, no es porque sean malos jefes, es porque por sí solo el trabajo, por ejemplo, de un mesero, ¿a dónde lo va a llevar? Gerente solo hay uno por un restaurante, por cada restaurante. Puede ser el mejor mesero, el mejor garrotero, el mejor cocinero, la mejor hosted, pero gerente solo hay uno. Y normalmente ese puesto ya está dado, ¿no? Entonces es natural que pues en esos puestos de trabajo duren poco, ¿no? Sí. Digo, hay casos de éxito que conocemos de algunos clientes y de algunos conocidos que pues han logrado darle la vuelta con algunas personas, no con todos, a esta problemática, ¿no? Ofreciéndoles justamente esto, ¿no? Un plan de vida. Hay un empresario muy exitoso de un caso muy sonado en Ciudad de México que tiene taquerías, pero se han vuelto restaurantes muy, muy aclamados. Y pues, ¿qué ofrece a su gente? O sea, su éxito no se basa solamente en tener buenos alimentos de calidad, sino también a que las personas, que siempre que vas a esta taquería, siempre te atiende don señor, el que siempre está. Tu mesero que siempre te atiende, siempre está de buenas, porque no solo tienen una buena descripción de puestos, sino además tienen un plan de vida para esa persona y su familia. O sea, por ejemplo, ellos empezaron teniendo taquerías en el centro de la Ciudad de México, y pues obviamente pues el taquero, el que preparaba los tacos, pues era un señor que aprendió de manera muy empírica y que no tenía ni primaria, pero era el mejor taquero del mundo, ¿no? O sea, bueno, de la región. Sí. Y por eso se le contrató, ¿no? Pero en cuanto le mostraron que podía tener un plan de vida con la empresa, que no importaba que él iba a seguir haciendo tacos, a lo mejor 15 o 20 años más, sino que además importaba a él, sí le importaba a la empresa, pues claro que el señor se jubiló ahí. Por 20 años hizo tacos feliz. Entonces creo que es esa parte, ¿no? Que la gente quiera, que lo haga porque quiere, no porque pues, es su obligación. Porque hay que hacerlo, y porque hay que cumplir con un contrato. Estos términos de humanizar el trabajo, creo que solo es entender cuál es el contexto de las personas que se van a involucrar o que quiero que se involucren conmigo o con mi negocio. Y las llamo por eso, ¿no? Exacto. Y abro entonces un abanico de posibilidades para esas personas en específico. Aquí sí quiero hacer como un paréntesis importante. Es fundamental, por favor, si eres dueño de negocio, que te acerques a personas como Ricardo para poder entender desde temas fiscales
qué sí y qué no puedo hacer con mi recurso humano. Muchas personas, me he encontrado con muchas personas que toman buenas iniciativas desde puntos que ponen en riesgo al negocio. ¿Cómo cuál? A ver, una. Una que te haya pasado, porque sé que estás pensando en una. No digas nombres, pero platícanos qué pasó. Platícanos el chisme, digo. O sea, por ejemplo, quieren abrir posibilidades para, no sé, voy a decir, incentivar a la gente. Entonces no saben si dar bonos o regalarles cosas, pero eso, ¿cómo beneficia a la empresa? Eso lo pueden hacer deducible, no beneficia a la persona o no. Le vas a regalar un microondas, ¿no? Entonces, ya sé de quién me estás hablando. Y entonces, que suena muy bonito. Pero ¿es real el impacto? Una, para la empresa, dos, para la persona, o no. Entonces, solo lo quiero hacer por consentir algo, o porque realmente estoy haciendo un plan de vida para estas personas. Por eso, hace ratito mencionaba, si yo puedo entender cuáles son los contextos por áreas dentro de mi negocio, puedo entender cuáles son los alcances que puedo tener como empresa. Siempre respaldados por una persona que entienda, como Ricardo, de qué sí y qué no puedo hacer para no meterme en problemas, ¿no? Bueno, sé que no me lo preguntaste, pero lo voy a contestar porque lo entendí como una pregunta. Sí. Pero, existen incentivos, pueden ser económicos, pueden ser, en dinero, pueden ser en días laborales, pueden ser en formas de prestar tus servicios, por ejemplo, home office. Es decir, prestaciones laborales en general. El requisito para que fiscalmente sean deducibles es muy simple, es que sea igual para todos. ¿Y cómo logras definir que sea igual para todos? En tu reglamento interior de trabajo. Nosotros como abogados no sabes la cantidad de veces que nos hemos topado con clientes que le preguntas, oye, y hoy estuvo muy padre tu cena de Navidad, muchas gracias. Incluso nos han invitado como asesores externos, ¿no? Porque no somos sus empleados, pero fueron todos los empleados, hicieron una tómbola o una rifa de cosas, hasta un coche nos ha tocado ver que rifan en sus cenas navideñas, ¿no? Y pues ya sabes, me acerco con el contador, oye, contador, ven, pregunto, ¿cómo hiciste deducible esto? O sea, un coche porque tú te dedicas a X, fabricar lápices, vamos a decir. No, pues es que es una prestación laboral. Ah, muy bien. Oye, ¿y cómo lo documentas? ¿Cuál es la materialidad que le das a esto, no? ¿De dónde sacas que puedes comprar un coche para regalárselos a tus empleados o rifarlo? Y que casualmente se la saca el hijo del dueño, que se dio de alta ayer como empleado, ¿no? Bueno, no pasó eso, pero puede pasar. Pero puede pasar. Dicen, no, pues es que es una prestación. Bueno, el requisito es que esté en tu reglamento interior de trabajo. ¿Lo tienes? No, pues no. O bueno, es que tenemos uno, pero pues quién sabe, nadie lo ha leído. Oye, a ver, espérate, la Ley Federal del Trabajo te exige como empresario tener tu reglamento interior de trabajo y no solo tenerlo, sino cada vez que contrates a un empleado, que le entregues un ejemplar y que te firme de que lo recibió y que lo conoce. Y para que no haya dudas de que no le des un reglamento a uno y otro al otro, tienes que tenerlo inscrito en lo que era la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas les recomiendo que las tengan. Si ustedes no los tienen, por favor acérquense con nosotros. Mi tocayo es muy bueno ayudándonos a hacer los reglamentos interiores de trabajo. Y pues bueno, por ahí hay varias estrategias que podemos hacer como estrategias fiscales, ¿no? La rifa de las vacaciones, la rifa de los... Pero mientras estén en tu reglamento interior de trabajo, por supuesto que son deducibles. Caso contrario, que no estén, pues yo como asesor fiscal te diría, pues no tiene ningún efecto fiscal. Estás comprando para regalarte, está bien, o sea, no está prohibido, pero no lo puedes hacer fiscalmente deducible y evidentemente el IVA pues tampoco es acreditable, ¿no?
Eso es un detalle que es importante que lo sepamos, ¿no? Que no solamente veamos la parte humana, que es lo que tú ves, sí. sino que también veamos la parte un poquito más jurídica, ¿no? Sí, el impacto de estas decisiones, que repito, pueden ser muy buenas iniciativas, pero poco fundamentadas. Claro. Y entonces el recurso humano ahí empieza a volverse un problema. Seguro. Porque entonces ya no hay rifas, ya no hay esto, ya no hay bonos, ya no hay tal, ya no hay tal, ya no hay tal. Entonces la gente dice, ¿y ahora por qué no me dan? Entonces se sienten con menos. Sienten que que les quitan. Que les quitaron Digo, algo. porque a mí me ha tocado experimentarlo con colaboradores, que no es lo mismo que nunca les des, porque se acostumbran a que nunca les des, a que les des y luego les quites. Sí. Eso es, o sea, puede ser una moneda de cambio, pero también es algo que les recomiendo a todos los empresarios que no lo hagan. Y si vas a empezar a dar algún incentivo y ya tienes tu reglamento interior de trabajo, podemos reformarlo, inscribirlo y hacerlo bien, ¿no? O sea, incluso modificar tus contratos si es que no tienes, que eso es muy común que las pymes no lo tengan, y siempre es un tema que saben que lo tienen ahí en el tintero y dicen, bueno, es que como nadie viene a revisar esto, pues no importa, ¿no? Últimamente, y por últimamente me refiero a los últimos 4 o 5 años, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha puesto las pilas y ha estado ya revisando expedientes administrativos de los empleados que tengan sus contratos individuales de trabajo, que si son más de 20 empleados haya un sindicato, que, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que anteriormente nadie te revisaba y que no hacías porque nadie te revisaba, como muchas veces nos ocurre en nuestra vida personal, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema laboral no es la excepción. Sí. Y, pues bueno, yo que les recomiendo, pues, que busquen a un asesor legal, podemos ser nosotros, puede ser el que ya tienen, y que le exijan o que le pidan que les haga una auditoría laboral interna. No tiene que ser algo costoso, ni siquiera es algo complicado. Sí. Es algo un poco de talacha, porque tienes que tener tu expediente completo del empleado, saber quién es. Recuerden que hemos estado hablando mucho del tema compliance. Esto tiene que ver perfectamente con todo, porque no es lo mismo que traigas a la mesa o a tu empresa a un empleado que sabes dónde vive, si está casado, si no, a que digas, bueno, es que lo traje porque es muy bueno, pero pues no tiene ni acta de nacimiento, o seguramente sí, pero está traspapelada, ¿no? No sabemos quién es. Es importante porque, pues bueno, desde la obligación de darlos de alta en el Seguro Social, desde la obligación de que tengan su contrato individual de trabajo, desde que tengan su RFC para timbrarle su recibo de nómina, los detalles puntuales que evidentemente tienen que ir cumpliéndose con las empresas. Sabemos que las pymes adolecemos de muchísimas cosas y el tema laboral, desgraciadamente, lo estamos dejando al final. Cuando creo, desde mi personal punto de vista, que es lo más importante. Es primordial. Es primordial. No te casas con alguien que no conoces. Correcto. Y más, sí, la documentación es importante. Las reglas del juego son las más importantes. O sea, ahorita estábamos hablando del perfil de puesto. ¿No? El perfil de puesto va de la mano con el contrato. Si estos dos documentos no coinciden por alguna razón o tienen como diferencias, entonces ahí la empresa se mete en un problema. Y la otra es que muchas pymes, que vivimos en un país donde el 80% de la pymes nace de una familia, en donde la contratación viene por la recomendación del amigo, del primo, del vecino, o sea, llegan personas que son de confianza. Ajá, ese es el lema, ¿no? Es que es de confianza. Nunca nos haría algo. Hasta que pasa. Sí, alerta. Si tienes muchas personas de confianza, haz contratos, pon expedientes en regla, porque lo natural es que en la medida en que vas creciendo, la gente quiere crecer con la empresa. Y si la persona no tiene las habilidades blandas o las habilidades duras para crecer con la empresa, tienes que sostenerlo en un puesto. La gente necesita claridad. Si la persona no tiene la claridad para decir, claro, el puesto que sigue requiere de
conocimientos específicos en esto o habilidades de comunicación, de liderazgo, de yo qué voy a saber, ¿no? Yo no las tengo. Ahora entiendo por qué esa promoción no me la dieron a mí. Uh-huh. De lo contrario, se vuelve algo injusto. Porque yo llevo más años y que acaba de llegar, a ya lo promovieron, ¿no? Entonces, ahora le voy a echar a perder, ¿no? Y voy a hablar mal de él porque me llevo bien con el jefe, lo que sea, ¿no? Sí. Sí sucede. Y entonces, esa persona que lleva muchos años, o que lleva algunos años, o que empezó digamos, a crecer con la empresa, que fue de los primeros, de repente se puede volver en un foco rojo, pero no solo para el personal, para la empresa. Uh-huh. Porque si esta persona va y se queja, y vamos, va a la junta y hace como un relajito de estos, ¿con qué herramientas defiendes a la empresa? No tienes contratos, no tienes perfil. La persona dice, pues yo hacía bien mi trabajo, yo siempre llegaba a tiempo. Oye, ¿dónde está tu checador? No, pues no tenemos. Entonces él tiene la razón. Ajá, bueno, esa es la otra, ¿no? Que en temas laborales siempre el trabajador tiene las de ganar. O sea, como empresarios es un tema álgido y hay que saberlo. A ningún patrón le gusta lidiar con temas laborales, es verdad. Pero también es verdad que últimamente, y por últimamente me refiero a los últimos 6 años de pandemia para acá, uh-huh, todos los empleados se creen expertos abogados laborales, todos. Desde que porque ya vieron en un TikTok o en un video cómo te van a contratar, lo que te van a preguntar, y ya llegan muy sabiondos de lo que les van a preguntar. Uh-huh. Y probablemente sepan, ¿no? Pero es insostenible en el tiempo. Sí. Y por el otro lado, por el tema legal, o sea, de verdad, últimamente ha sido bien complicado sostener o sea, decirles, oye, yo a mis clientes les digo, oye, ¿por qué no tienes tus contratos? Si ya te mandamos, ¿cómo tienes que hacerlos? Uh-huh. No, pues es que no los quieren firmar porque... ¿Por? No, es que vieron en un video, fulanito, lo que dices, el que lleva más años en la empresa, les dijo a todos que no firmen nada porque seguramente, pues porque no saben, porque toda la vida ha trabajado sin contratos y el día que se quiere crecer la empresa se puede convertir en un problema, pero todo fue por un tema de falta de comunicación. Ahí ya nos pidieron que nosotros interviniéramos como abogados, ya fuimos como firma, explicamos a todo el personal lo que estaba sucediendo y les explicamos que teníamos que tener documentadas sus relaciones laborales y era para todos. Uh-huh. Tan era para todos que dentro de esa empresa, que era una pyme, no muy grande, de 25 trabajadores, uno de ellos era el hijo del dueño. Y él también firmó su contrato. Y tenemos que hay 3 tipos de contratos. Básicamente, no pienso aburrir a nadie, ni mucho menos, pero que sepan que, o sea, solo hay 3 tipos de contratos realmente. Es el por tiempo indeterminado, o sea, cuando te dicen bienvenido a la empresa, uh-huh, y inmediatamente no te dicen que va a ser por un tiempo o lo que sea, entiendes que es por tiempo indeterminado. O si no tienes contrato, la ley dice que si no hay un contrato establecido, que es por tiempo indefinido, uh-huh, ¿no? Y ya, ese es uno. Luego es por tiempo determinado, uh-huh, que es, digamos, dice, ¿sabes qué? Te voy a contratar por 1 año, nada más, o por 6 meses, o por lo que sea. Es por cuando termina tu contrato se acabó, uh-huh, ¿no? Ese es otro tipo de contrato. Y el otro tipo de contrato es por obra determinada. Es decir, pensemos, por ejemplo, en una constructora, uh-huh, que dice, oye, necesitamos un arquitecto nuevo que nos ayude para la construcción de este edificio o de esta casa o de este inmueble, el que sea, ¿no? Ah, bueno, entonces la inmobiliaria o la constructora contrata al arquitecto para que haga esa casa, uh-huh, como empleado. Sí. Y una vez que termine, se rescinde su contrato y se acabó. Uh-huh. Es importante saber qué tipo de contrato estás firmando, porque dependiendo de si existe un problema de relación laboral, dependiendo de eso, va a ser el tiempo o la indemnización a la que tendrías derecho en caso de que te despidan antes de que termine tu contrato, antes de que, o sea, por tiempo, antes de que acabes la obra, si es por obra, o que te despidan en cualquier momento. Y yo digo,
también tiene un término. Todos los contratos deben tener un término. Si es por tiempo indefinido, creo que ese contrato laboral termina cuando te jubilas. Creo yo. Sí. Y la otra es... Eso sería parte, digamos, de lo que tú platicabas. Oye, mi idea como empresa, cuando te contrato por tiempo indefinido, ya habla de que yo tengo un plan de vida para ti hasta que te jubiles. Por edad, por semanas cotizadas, lo que sea, ¿no? Y se me olvidaba, hay un cuarto tipo de contrato que no tiene mucho que... Bueno, ya tiene algunos años, hace como... Perdón, ya la edad. Tendrá unos 15 años que se puso, digamos, dentro del tipo de contrato que está dentro de la Ley Federal del Trabajo, que es el contrato, digamos, a prueba. Este contrato a prueba, de manera genérica, puede ser hasta 3 meses. Pasado este tiempo, si tú ya tienes 3 meses y dices, oye, mi contrato definitivo, y no te lo dan, y tú sigues trabajando, digamos, el día siguiente a tu mes 3 con un día, ya es un contrato por tiempo indefinido. Aunque tu contrato diga que es por tiempo, que por otros 3 meses, no. ¿Ok? Esos, digamos, son básicamente los 4 tipos. Aquí me han venido clientes que les han llegado empleados que quieren contratos, que no están en la ley. Entonces, es que sepan que solo existen estos 4 tipos de contrato y que no pueden extender más allá de 3 meses el contrato a prueba. ¿Y cuál es la idea? Esta, para mí, desde mi punto de vista, fue el primer paso que se dio a favor del empresario en la Ley Federal del Trabajo por muchísimos años. Y sí se dio en el año 2012, si no mal recuerdo. ¿Y por qué me pareció algo bueno? Porque anteriormente no existía el contrato a prueba. Entonces, pues tú, lo que platicábamos, te empezabas a juntar con alguien o le andabas queriendo salir con alguien, pues sí, pero ¿quién me asegura que esta persona es quien dice ser? En 3 meses te puedes dar una idea más clara si esta persona te mintió o no en su entrevista de trabajo. Totalmente. Y anteriormente, que no existía esta figura, era, pues ya ni modo, ya te casaste, ya te fregaste, ¿no? Que si lo extrapolamos al tema social de matrimonio, así era. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y hoy las cosas han cambiado. Me voy a vivir un tiempo, ya que veo que no ronca tan fuerte, ahora sí ya nos casamos. ¿No? Sí, que puedo dormir tranquilo. Ya puedo dormir, ¿no? Sí. Eso es un contrato a prueba. Que no solamente darle el voto de confianza al empleado, sino que el empleado también se vuelva copartícipe de esa confianza. Es decir, yo no te mentí en mi entrevista. Yo te estoy demostrando ya con hechos en 3 meses que sí estudié en donde estudié, y que sí aprendí. Sí. Y que además tengo las habilidades blandas, ¿no? Blandas y duras. Es que tú le sabes, yo, ¿no? Las habilidades duras es contrainformación. Es lo que aprendes en la escuela. Lo que aprendes en la escuela. Okay. Las habilidades blandas es todas aquellas habilidades sociales que puedes involucrar en un centro de trabajo. Comunicación, liderazgo, actitud, tipo de personalidad. Las dijiste muy rápido, pero me suena que son muy difíciles de detectar en una persona y que la persona sepa que las tiene. Sí. Este periodo de prueba, solo quiero llevarlo de esta forma. El contrato a prueba es fundamental. Por favor, empiecen a implementarlo. Dense la oportunidad de implementar este contrato de prueba. ¿Por qué? Son 3 meses. En el primer mes, tú puedes identificar si la persona se está adaptando al contexto de la empresa. Ya. Este primer mes solo es para ver si nuestros valores como equipo que te recibe son compatibles. Okay. Empiezas la relación, ¿no? Empiezas a ver si hablamos de lo mismo. Si nos gustan los camarones a los dos o la pasta. Exacto. El segundo mes es para ver si la persona se adapta a las funciones del puesto. Entonces, el primer error es empezar a evaluar a una persona en términos laborales el primer mes. La gente quiere ver resultados ya. O sea, el que contrata dice, yo ya quiero que mañana empiece con esto.
o sea, sí pues, ¿no? Tiene que llegar a ejecutar cosas, no nada más tiene que llegar a platicar. Pero la primera evaluación o el primer punto a considerar es si la persona se adapta al contexto de la empresa o de su equipo de trabajo. Uh-huh. Si esto ya es una palomita, ok, entonces ahora sí empiezo a identificar si se está adaptando a las funciones del puesto. Uh-huh. El mes 3 es para evaluar resultados sobre el puesto. Ok. De lo contrario, si no hizo buenas alianzas me refiero a si tengo alguna duda, pues voy con el compañero, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezo a preguntar, oye, ¿y esto cómo se hacía? Entonces yo empiezo a resolver. Pero yo no puedo resolver si no tengo la contención del grupo. Uh-huh. Entonces en el mes 3 tú puedes identificar si la persona ya está resolviendo algo en función de la contención que el grupo le está dando. De lo contrario, la persona puede ser alguien que resuelve por sí solo, pero que no se adaptó al grupo. Uh-huh. Solo es un punto a considerar. He tenido abogados de ese tipo en la firma y digo, también es natural, ¿no? O sea, probablemente el perfil del puesto lo ameritaba, que pues era el puesto que se tenía era para abogado, uh-huh. Abogado fiscalista. Y junior, ¿no? O sea, con poca experiencia y que, pues sí, su hambre que venían era aprender más. Uh-huh. Y había clientes, había las condiciones, ¿no? Evidentemente, pues esta persona le pisó los callos a ciertas personas y no hizo esas alianzas. Uh-huh. Y pues probablemente era un excelente abogado, abogada, pero no se adaptó uh-huh. a los valores de la empresa, que era trabajar en equipo. Correcto. Porque quería brillar ella. Bueno, era una persona, persona. No quería que brillara el área, uh-huh. sino ella, como uh-huh. esta persona quería brillar solita. Pues sí, o sea, qué bueno, pero no supo esa habilidad blanda de la que hablabas, sí. No la supo, que era el trabajo en equipo, ¿no? Correcto. Ahora entiendo un poquito más. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, entender que es esto el primer planteamiento que hacíamos. Uh-huh. Yo como empresa, ¿quién soy? ¿Qué nichos tengo dentro de mi empresa? Uh-huh. Si necesito puestos que son individuales o necesito puestos que son más equipo. Colaborativos. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Entonces, ahí es donde este periodo de prueba, que vamos, fundamentado en un buen contrato, que eso es importante tenerlo, porque de lo contrario la persona dice es injustificado, Entonces, tener la claridad de un contrato te puede dar mucha paz. Al momento de decirle a la persona, se terminó el contrato de prueba, muchas gracias, hasta aquí. Si no está claro el contrato y no está claro tu perfil, puedes tener ciertos problemas. Porque para la persona puede ser injusto por la falta de claridad en la redacción, en las reglas del juego. Oye, antes de que sigamos con esto, me quiero regresar tantito a lo que hablabas hace rato. Me vino a la mente algo. Me dices, oye, es que el primer mes no es para evaluar resultados. Tengo dos comentarios ahí. Sí. A ver, ¿por qué contratarías a alguien si lo único que le estás dando de oportunidad es una entrevista que a veces hasta es por Zoom? Ok. A veces hasta es, o sea, por Zoom o por Meet, por cualquier plataforma, o sea, vía remota. Muchas uh-huh. veces así. Y dices, bueno, ya selecciono a los mejorcitos y ya ahora sí los veo en persona. Y ese es a lo mejor el segundo filtro. Uh-huh. ¿Por qué puedes hacer eso en una entrevista de, no sé, media hora? No sé cuánto tiempo dura una entrevista de trabajo. Quizás media hora o 15 minutos. Uh-huh. En mi caso, 5. Sí. Y no le puedas pedir un resultado el primer mes. O sea, yo he tenido, ese es mi primer comentario uh-huh. o pregunta. Y la segunda que va de la mano es, si he tenido colaboradores, tú los conociste, uh-huh. a una de ellas, no bastó ni una semana. Yo al tercer día sabía que no iba a servir. Uh-huh. Pero en función de la actitud que veía de la persona, lo que yo tenía muy claro lo que quería del puesto uh-huh. y esta persona no era lo que se requería. Y pues, o sea, la verdad es que su contrato a prueba era de 3 meses, pero duró una semana. Uh-huh. ¿No?
Platícanos más, ¿por qué un mes? O sea, siento que para el empresario va a decir, ajá, y tengo que arrastrar un mes a la persona no. y pagarle salario un mes a una persona que veo que no me está dando resultado. No. Vamos, generalmente en las entrevistas de trabajo se pregunta por las habilidades duras. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus logros? Tal. Algo que les comparto, es algo que hago en las entrevistas, al menos que yo hago, es preguntarle, por lo menos, o sea, vamos, la gente suele, no es una mentira, pero suele como hacer brillar ciertas cosas, ¿no? Dependiendo del perfil de puesto, puedes empezar a hacer preguntas que te lleven a los hábitos de la persona, pero los hábitos de la persona hablan de por lo menos un par de años atrás. Ok. Vamos a hacer el planteamiento. Yo requiero una persona que se involucre con mi equipo de trabajo, tiene una cierta proyección en un área específica, pero quiero a alguien que resuelva. Ok, alguien que resuelve es alguien que investiga. Alguien que investiga es generalmente alguien que lee. Y una persona que no lee no va a dar ese resultado. Ok. Entonces yo me voy al hábito. Lectura. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer? Sí, me gusta. La gente generalmente... Es difícil que alguien te diga, no me gusta leer. Pero sí Por ahí un presidente que dijo que 3 libros, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí. Entonces, puedes empezar a hacer preguntas en función de hábitos. Uh-huh. Pero el hábito te lleva a la carrera que yo quiero dentro de mi negocio o dentro de ese puesto. Ya. De lo contrario va a ser muy complicado. La gente te va a decir, sí, me gusta leer. ¿Cuál es el último libro que leíste y por qué te gustó? Más allá del título, de si es novela, si es ficción, lo que sea, es entender si realmente te están dando una respuesta fidedigna o te están queriendo ahí nomás maquillar que sí les gusta leer. Uh-huh. Quiero una persona que resuelva, pero cosas más prácticas. Entonces, es probable que yo no me baso en algo como cuéntame de niño con qué te gustaba jugar. Uh-huh. Porque si le gustaba armar cositas y por ahí me da una pista de que le gustaba armar o desarmar cosas para ver de qué estaban hechas, entonces ahí yo puedo entender que es más mecánico su proceso de resolver situaciones. Uh-huh. Pero si yo no entiendo eso, entonces solo me estoy dejando llevar por la voluntad de contratar, que es uno de los grandes errores de la pyme. La pyme tiene... Esa era mi siguiente pregunta. Adelante. Muy bien, tocayo, muy bien. Pero es parte de la plática. No sé si. La pyme tiene una gran desventaja, que es la urgencia. Uh-huh. Llegar a la urgencia es porque cometiste muchos errores. Sí, claro. Entonces, el error cuando tienes la urgencia de contratar no es la urgencia, es contratar bajo la urgencia. O sea, ya llegaste arrastrando un error. Detente. Tu empresa o tu negocio no se va a parar, no se va a caer si no contratas a una persona. Entiendo que la producción, que la línea, entiendo que tienes que sacar un pedido importante. Eso lo entiendo. Y puedes manejarlo desde muchas aristas. Tiempos extras, yo qué sé, ¿no? Pero contratar bajo la urgencia es lo que encarece el error. Y lo puede agravar incluso. Agravar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, detenerte ahí, si tú puedes hacer un análisis, la sugerencia es cada 6 meses puedes evaluar a tu personal. La recomendación ideal es cada 3 meses. Entender el comportamiento de las personas que colaboran contigo cada 3 meses, porque hace 3 meses la vida de cualquiera de nosotros no era la misma. Uh-huh. Conociste a personas, empezaste a correr porque ya sucedió algo en tu vida, te pusiste a dieta, yo qué sé, ¿no? Te encontraste un nuevo hobby, leíste algo y te cambió la vida. Vamos, hace 3 meses tu vida era distinta. Uh-huh. Tenías otros clientes y hablabas de otras cosas.
Entonces, entender el comportamiento de las personas o de estos contextos cada 3 meses te puede dar muchas pautas en dónde está parada tu empresa en tema recurso humano. Y si ese punto de partida sigue siendo congruente con los objetivos de la empresa, por lo menos en este año o en los próximos 2 o 3, según el planteamiento que hagan. Y ahí es donde te das cuenta si una persona ya no tiene nada que ofrecerle a la empresa, ¿no? Sí. Y ahí es cuando dices, objetivamente, esta persona sobra en el equipo. Correcto. O lo que tiene que ofrecer ya no es suficiente y tampoco se ha querido preparar, se le ha dicho hasta el cansancio y no ha podido. Nos ha pasado. Sí. Nos ha pasado con perfiles de puesto que se quedan chiquitos mientras la empresa crece porque no quieren crecer. Sí. No están preparados, ¿no? Y si tienes un buen perfil de puesto, una buena descripción de puesto y un buen contrato, es muy fácil hablar con la persona. Es muy fácil. Mira, tu perfil de puesto dice que el crecimiento es importante en estas áreas. Y tú llevas más de 2 años sin sumar conocimiento, habilidades duras, o sin sumar habilidades blandas, cualquiera de las dos, a tu puesto de trabajo, y aquí en tu perfil lo dice. Yo tengo todas las herramientas para darte las gracias. Ok. Ya el tema de cuánto cueste es punto y aparte. Eso ya lo resuelven con los abogados. Sí, por supuesto. Pero esa charla que puede ser muy picante en muchas situaciones, en la mayoría de las situaciones, si hay empresas que me hablan y me dicen, quiero despedir a alguien, ven a hablar con él. ¿Pero de qué voy a hablar? Pues, o sea, si no tienes papeles, o sea, es convencerlo de algo. Es muy complicado. Sí, claro. Lo simple para ambas partes es poder entender esto. Hace ratito hablábamos de un matrimonio, ¿no? De una relación. Entonces, si yo como empresa tengo un buen planteamiento del puesto de trabajo, y te puedo decir, esta es la carrera que puedes tener aquí, este es el crecimiento que puedes lograr. Hace ratito platicábamos de los meseros, se me hace bien interesante. No es lo mismo llegar a un lugar o a una cadena de restaurantes o a un restaurante que te dice, necesito meseros. Pues tú eres mesero, ¿no? ¿Ya sabes qué hacer? Sí, bienvenido, pásale. A un lugar que te dice, necesito un mesero, pero ojo, el planteamiento de este lugar es crecer. Yo quiero abrir una siguiente sucursal en este o el próximo año. Si te quedas aquí y haces bien tu trabajo, sí, en esta unidad ya no hay espacio, pero en la siguiente sí. Yo voy a necesitar gente. Tú dices si te quedas o te vas. La decisión ya es de la persona, no del negocio. Tú le estás haciendo un planteamiento de crecimiento. Sí. Depende mucho de la cabeza. Sí, del liderazgo, tal cual, ¿no? Yo estoy muy cómodo, voy a tener probablemente gente cómoda. Entonces, al tener gente cómoda o empleados cómodos, cuando venga un pedido, ¿no? o quiera involucrar más clientes a mi negocio. Sí, cuando el líder quiera crecer, no va a dar. ¿Con qué? Claro. No va a dar. Claro. Porque el grueso de la gente está cómodo. ¿Tú quieres venir? No. ¿Me vas a pagar más? No, tú no me vas a pagar más. Bueno, creo que esto es relativamente fácil de verlo en una pyme que a lo mejor son 30, 35 colaboradores, tal vez un poquito más. Pero ya cuando hablamos de empresas más grandes que son, no sé, 800, 5,000 empleados, que ya todo está muy corporativizado, que ya están las descripciones de puestos están, ¿cómo se logra? ¿Cómo se convive? ¿Cómo el dueño de la empresa, o sea, no sé, me imagino, no sé, un Carlos Slim, ¿cómo motiva a la chica que vende teléfonos celulares en un Telcel, en el Telcel que está en Plaza San Pedro en Puebla? ¿Cómo la motiva el dueño? ¿Qué tiene que hacer? O sea, porque si yo fuera el dueño de una empresa de ese tamaño, no me puedo poner a hablar con todos, ni interesarme por la vida de todos, aunque quiera. ¿Cómo logro motivarla? La identidad de la empresa. Okay. La identidad de la empresa es expansión, o contención, o estandarización. Okay. Entonces, si yo llego a un Telcel, y Telcel te puede decir, tú empezaste como vendedor de X subdistribuidor de Telcel, pero tú también puedes ser subdistribuidor, aquí están las bases.
Yo como empresa te lo permito. O sea, estás hablando de un lenguaje o de una comunicación a través de la estrategia. De la estrategia. Okay. Todo va en función de la estrategia del negocio. Si el líder, llámese dueño, gerente, director, coordinador, como sea, no tiene claridad en los objetivos, la gente va a empezar a correr para todos lados. Como gallinas sin cabeza. Sí. Y ese es un serio problema. Sí, seguro. De los problemas más graves, yo creo, y menos atendidos por las pymes. Si tú no comunicas tus objetivos, la gente va a empezar a jalar para todos lados. Para su molino. Exactamente. Aquí es donde viene el robo hormiga. Y el robo hormiga no solo de insumos o de materiales. Tiempo de calidad. Si la gente no sabe hacia dónde va la empresa y cómo yo es que puedo crecer con ese esfuerzo o con ese tiempo de calidad, entonces yo voy a buscar lo menos. Lo menos. ¿Por qué? Porque tú me estás pagando lo justo por lo menos. Por mi esfuerzo básico. Si yo me esfuerzo, yo quiero más. Eso me trae a la cabeza un tema que una vez un gran amigo, sin agraviar, me comentó. Me dijo, la peor droga que existe en el mundo no es ninguna de las que están prohibidas. Es una muy, muy permitida y está hasta documentada. Se llama quincena. Porque la gente se acostumbra a esa quincena. Y yo me he dado cuenta personalmente, porque en algún momento yo también fui empleado, que de verdad es muy difícil salir de ahí. Porque te acostumbras y dices, bueno, pues con esto ya medio me alcanza. Pero si eres ambicioso y dices, nunca la voy a hacer con esto, buscas la manera de salirte. Pero en el punto de lo que hablamos de salarios, nunca va a ser suficiente. Eso es a lo que quiero yo llegar. Que si en algún momento se te ocurre decir, pues si esta persona quiero que se quede y le voy a subir el salario, pues eso va a ser el cuento y nunca acabar. Creo yo que por ahí no es el camino y se ha demostrado muchísimas veces con colaboradores de mi empresa y de clientes también. Pues tú los conoces a muchos de ellos y donde tú les has ayudado. Yo recuerdo, me vino a la cabeza un cliente que te presenté, que tú los tratabas de guiar por cómo incentivar a su gente y les diste una idea, pero pues bueno, desgraciadamente no la llevaron a cabo de manera adecuada y pues bueno, las cosas no salieron como esperaban, porque no había un plan, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que el mensaje está mucho más que claro, lo has dicho de diferentes maneras, pero es tener claridad en la empresa en cuanto a valores, en cuanto a objetivos, en cuanto a qué le puede ofrecer a una persona y que esto va a ser mucho más fácil el trabajo del reclutador, que en este caso, por ejemplo, tú o la empresa que tú diriges, vas a poder tener claridad en cómo reclutar a las personas y entregar un resultado agradable, cordial a tus clientes, que es lo que has hecho los últimos 10, 15 años, desde que te conozco, ¿no? Sí. Porque esto no solamente requiere la habilidad en la que eres bueno escuchando, requiere mucho más, requiere información de la empresa, ¿no? Entonces, esto es tenerlo claro, ¿no? Un punto importante, solo quiero sumarlo, o me gustaría sumarlo, es, hablaste de incentivos puntualmente ahorita. La primera asociación de incentivo es dinero. Sí. Pero vivimos en una sociedad que está documentado, creo, que no sabe qué hacer con el dinero. Nuestra cultura financiera como país es muy pobre. Entonces, puntualmente, si le ofreces más dinero a la gente, la sensación puede ser buena, el impacto generalmente no es tan óptimo, porque la gente no sabe qué hacer con el dinero. Aquí es donde voy a recalcarlo. Si yo entiendo cuál es mi nicho de colaboradores, en dónde están situados y cuál realmente es un motivador, la familia, los viajes,
las experiencias. Entonces yo puedo entender qué tipo de incentivo puedo implementar. De lo contrario, van a ser buenos esfuerzos malintencionados. O que malinterpretados. Malinterpretados, sí. Quizás, ¿no? Porque la sensación puede ser, ¿y yo para qué quiero un viaje para 4 personas si soy soltero y la mayoría de aquí estamos solos? ¿Yo para qué lo quiero? ¿Yo para qué quiero un microondas, una lavadora, si vivo solo? A mí que me den tal cosa. O al revés, me están ofreciendo viajes cuando lo que yo quiero es algo para mi familia. Entonces, hay una buena intención, hay una ejecución muy rara. Torpe. Ajá. Entonces, entender a quién quiero en mi empresa es uno de los puntos de partida para poder desarrollar toda una estrategia. Hace ratito platicabas de esta taquería y el éxito de esta taquería fue entender qué le dolía a las personas. Sí, claro. Si yo me ocupo de eso, tú te ocupas de mi negocio y la cosa está muy fácil. Entonces la relación se vuelve muy sana. Uh-huh. Si uno de los dos deja de cumplir con estas partes, la relación se termina. Claro. Pero entonces volvemos al punto. La descripción está clara, los objetivos o lo que yo como empresa te ofrezco para que te cases conmigo está claro. Lo que tú como colaborador o como persona tienes para ofrecerme a mí me funciona para lo que estoy buscando en el tiempo. Entonces sí podemos hacer una relación. De lo contrario, y tocando este punto que también fue como valioso hace unos instantes, que fue la urgencia, uh-huh. Obviamos todo esto, pues es que quiere el trabajo. No, lo que quiere es pagar la renta de este mes. El próximo mes te da las gracias y ya te metió en broncas. Uh-huh. Porque ya le extendiste un contrato, porque ya porque ya hiciste cualquier cantidad de cosas, ¿no? Sí, no, es que sí, de verdad, la urgencia puede llevarte a lugares, graves. Muy graves, ¿no? Entonces, aquí la recomendación sería no solamente tener todo, la documentación, sino la planeación de la contratación, ¿no? Sí. Ahorita que hablábamos de empresas grandes, me vino a la mente que existen, diversas relaciones con las personas. Y hay veces que se hace a través de los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Que al final, un sindicato, en teoría, voy a hablar de la teoría porque no funcionan, creo yo, no funcionan como deberían, al menos no todos. En teoría es que el sindicato haga estas funciones de decir, oye, al menos nosotros que somos mineros, por ejemplo, uh-huh. Y trabajamos para la industria minera, nos gustaría que nos den cascos. Uh-huh. Ahí empezó la idea de unirse como empleados, decir, oye, es que nos tienen trabajando 12 horas, no nos pagan a tiempo, unas condiciones terribles. Entonces dijeron, bueno, pues si una persona sí habla, nadie le va a escuchar. El dueño o el empresario va a decir, sácate y trae a otro que quiera. Uh-huh. La idea del sindicato nació de la necesidad del empleado por mejores condiciones laborales. Uh-huh. Y esto trajo como consecuencia que la empresa tuviera claros sus objetivos, que es justo lo que tú estás diciendo. Sí. Entonces creo yo que el sindicato per se, como figura, uh-huh. es importante. Es una figura que históricamente ha tenido peso. Uh-huh. Y eso ha logrado ciertas reformas en la ley. Por eso es que la ley, al menos en México, está muy ladeada del lado del empleado. Uh-huh. Y al empresario me lo ponen como el mentiroso, como el que, hasta que no demuestres tú sí tienes como empresario que tener las pruebas de todo lo que no dijo el empleado, uh-huh. ¿no? Y lo que sí dijo, pues eso ya sí lo dijo, ¿no? Sí. Entonces se vuelve difícil, ¿no? Pero también ha ayudado, los sindicatos, me ha tocado negociar con sindicatos, y concretamente aquí en Puebla, hace algunos años, hubo una crisis financiera en el 2008 que fue grave a nivel mundial, y que una de las cosas que afectó muy grave fue a la cadena de suministros de la industria automotriz. Uh-huh. Puebla se ha caracterizado por muchos años por formar parte de la cadena de suministros automotriz a nivel mundial.
básicamente por Grupo Bach, que es Volkswagen o Audi, ¿no? Que están aquí en Puebla. Entonces, como abogados nos tocó platicar. Yo representaba los intereses de una empresa y decir, oye, tenemos un contrato donde yo te tengo que proveer cierta cantidad de piezas, pero no se están vendiendo los coches porque hay una crisis financiera a nivel mundial. ¿Qué hacemos? Tengo aquí paradas a 750 personas que pues yo ya no les puedo poner a producir más porque ya no me caben en mi bodega y tú ya no me estás recibiendo. ¿Qué hacemos? Entonces hay una figura que se llaman los paros técnicos. Dado que la empresa no quiere despedir a nadie, se negocia con el sindicato y le dices, oye, a ver, no quiero despedir a nadie, pero ¿sabes qué? Vamos a ir a medios turnos. Que trabaje en lugar de 8, 4 horas y produzcamos todos la mitad. Vamos a reducir los salarios, no a cero, pero vamos a reducir los salarios porque tampoco queremos, o sea, el sindicato tampoco quiere reventar a la empresa, ¿no? Entonces es una negociación de decir, bueno, aquí nos acomodamos, la empresa pues a lo mejor no gana, pero tampoco pierde, cumple con su cliente, que en este caso era Volkswagen, y Volkswagen obviamente pues también negocia porque ellos tienen el mismo problema. Claro. Y entonces lo que hicimos fue que el sindicato de Volkswagen ya había negociado con la planta y llegaron a ciertos acuerdos, que si tiempos muertos hasta que aumentara la producción y que se iba a notificar. Copiamos eso mismo. En cuanto a las políticas, se propusieron en la mesa y los sindicatos aceptaron, porque también saben que pues no puedes matar a la gallinita de los huevos de oro, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo un sindicato, hablando de empresas grandes, que pueden apoyarse con un sindicato para que no muera la empresa. Porque si tú no tienes un sindicato y deberías tenerlo, pues a lo mejor se unen los empleados y te dejan sin trabajar. O sea, una huelga. Sí. Emplazan a huelga y ahora ni para Dios ni para el diablo, ahora sí vamos a matar a la gallinita de los huevos de oro, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que no, desde el inicio, debo confesarlo, tenía muchos prejuicios sobre los sindicatos. Muchos de ellos persisten. Sin embargo, se sostienen con hechos, no con palabras. Pero esto es un ejemplo de cómo hay veces en las que funciona un sindicato para apoyar a los intereses de la empresa, ¿no? Entonces, no solamente esto que platicamos funciona a nivel cancha, por así decirlo, con empresas pyme, donde hay mayor manera de obtener la claridad en la descripción del puesto, en ver al líder como nada más viene a saquear la riqueza de la empresa y no dirige nada, ¿no? O sea, no, oye, ¿sabes qué? Esto lo podemos mejorar. En las empresas grandes ocurren cosas similares, ¿no? Pero pues se pueden ocultar detrás del corporativismo, ¿no? Es a lo que iba, ¿no? Hace rato decías que a ti te han hablado para los despidos. Platícanos tu experiencia más emotiva, graciosa, lo que tú quieras. Platícanos una experiencia en temas de despido que te haya tocado. O sea, la que tú quieras. Sin decir nombres, por favor. He encontrado desde el me cae mal, desde... O sea, despídeme a porque me cae mal. Sí, porque mira, no puedo ni verlo o verla. Ok. Oye, pero entiendo que no puedes ni ver o verla, pero no, es que no puedo. Me enferma. Y entonces te dan una lista de prejuicios sobre la persona. Ok. Entonces, me he encontrado desde eso hasta estas personas que verdaderamente son cínicos. O sea, personas cínicas se te quedan viendo y te dicen, pues sí, no lo hice. Pero no está en ningún lado que lo tenía que hacer. Entonces, es como, pues tienes razón. No lo podemos despedir ahora. No lo podemos despedir por ahora. Ajá. Entonces, he encontrado desde
el argumento absurdo de la persona que quiere despedir a alguien, hasta el comentario absurdo del colaborador, ¿no? O sea, en ese blanco y negro, ¿no? Desde, vamos, mucho tiene que ver los juicios personales o las interpretaciones personales. Por eso sí recalco la importancia de tener todo, por lo menos por escrito, y que la persona lo haya, o la empresa lo haya leído una vez por lo menos, y hay evidencia de eso. Eso es fundamental para romper cualquier interpretación en el futuro. Ya. Todos estos absurdos referente a el juicio sobre el aspecto de la persona, a menos que en el reglamento esté venir aseado, tal, ¿no? Que puede ser importante, ¿no? O es importante, ¿no? Para muchos giros. Pero si no está estipulado, la gente puede decirte en algún momento, nada me obliga. A bañarme. A bañarme, ¿no? O a venir limpio. Ok. O a comer de tal forma, yo qué sé, ¿no? Es ahí donde estas conversaciones se vuelven mucho más en torno a hábitos y a contexto que a verdaderamente temas que impacten en la ejecución laboral. Ya. Lo más así, tal cual, fue una vez, mencionaré esto solo porque puede sucederte o suceder en muchos lugares, temas religiosos. Ok. ¿No? En donde en una mesa tuve literalmente a una persona que tenía, ¿no? Estaba como testigo de Jehová, y a otra persona como cristiano, ¿no? Entonces, la incomodidad era esa. Y la línea entre ellos. Y la línea de producción no avanzaba por una identidad. Una creencia religiosa. Una creencia lejana a lo laboral. Okay, pero entre ellos, nada que ver con la empresa. Nada que ver con la empresa, okay. Pero afectaba directamente a la empresa. Sí, claro. Y la empresa me dice, ¿qué hacemos? ¿Los corremos a los dos o corremos a uno? Cámbialos de turno. ¿O qué hacemos, no? Sí, ¿no? Entonces, repito, ¿y qué hicieron? Fue una plática en torno a un libro maravilloso que todos conocemos, pero es interpretado de diferentes formas. Y todos entendemos, o la mayoría de la gente entiende, que haya alguien o que haya algo, llámale como quieras llamarle, ¿no? Y que eso rige la vida, y entonces eso había que llevarlo al tema trabajo y al tema tu familia, mi familia, y entendamos que si por amor estamos aquí a las familias, pues entonces hay que trabajar. Entonces eso se volvió una plática de normalizar o acercar interpretaciones de un tema que impactaba a la familia de ambos. O sea que al final se buscó un tema común entre ellos para que lo compartieran. Claro. Y ya que lo de menos fuera su creencia religiosa. Fuera la creencia religiosa. Okay. Que estaban en un centro que se ocupaba de lo más importante, porque ambos coincidían que lo más importante eran sus familias. Entonces estaban en un centro de trabajo, en un lugar que se ocupaba de eso. Si alguno estaba dispuesto a no ponerle atención a eso, o no darle valor a eso, pues entonces era el momento de decirlo, y en ese momento se iban a tomar decisiones. Claro. Pero si para ellos era lo importante, era lo valioso, entonces había que ponerle atención a lo valioso. Sí, seguro. De ese lugar. No que lo demás no deje de ser valioso. Solo en ese lugar lo prioritario era esto, ¿no? Porque tú quieres bienestar para tu familia. Este espacio laboral te lo está dando, que priorizas. Sí, claro. ¿No? Entonces, era más un entendimiento. Por eso lo planteo de esta forma. Si tu contratación es clara, porque desde la contratación puedes empezar a entender esto que es parte del comportamiento de una persona, de un ser humano, sus creencias religiosas, familia, valores, prioridades,
objetivos, si tú puedes entender eso en una entrevista de trabajo, puedes entender a quién estás contratando. Y hoy que tenemos tanto alcance de información a partir de la inteligencia artificial y de todos estos mecanismos que ya hay para alcanzar o tener acceso a la información dura, ¿no? Que son información que resuelve puntualmente algo. El quién lo va a ejecutar se vuelve prioridad. Ya. Si tú puedes hacer este análisis, o la invitación a lo mejor es que si eres dueño de una pyme, si tienes un negocio o si eres coordinador o gerente de un grupo de personas, puedes empezar a identificar cuáles son estos hábitos que tienen en común, cuáles son estos picos que pueden atrasar o pueden acelerar el trabajo dentro de este grupo de personas. Entonces, empezar a entender esto puede darles mucha claridad en el planteamiento, algo que no hemos mencionado, pero que es importante en todos estos de incentivos, y esto son las promociones en función de los objetivos. Es que esta persona es la más puntual, siempre entrega los reportes, lo vamos a hacer gerente. Y la persona renuncia en 3 meses. Entonces ya te quedaste con 2 vacantes, la que ocupaba esa persona y la del gerente. Y la de gerente. Solo porque no hiciste una lectura de la persona. A mí me pasó hace tiempo con un colaborador que era muy buena en su trabajo esta persona y se le promovió a una gerencia, pero no, o sea, seguía siendo buena en su trabajo, pero no logró hacer un equipo de trabajo, ¿no? Y era porque quizás le hacían falta habilidades blandas, ¿no? Como tú dices, ¿no? De liderazgo, tal cual. Y tampoco hubo un crecimiento, ¿no? Tampoco hubo una comunicación y quizás no lo teníamos tan claro, ¿no? Como hoy se tiene, ¿no? Digo, también como empresas va uno creciendo, ¿no? En el tema de despidos, por ejemplo, a nosotros como abogados, a lo mejor algo más terrenal, nos ha tocado incluso hacer despidos masivos. Tenemos un cliente que prestaba servicios para la industria automotriz también en Aguascalientes y terminó su contrato, no se lo renovaron, pero pues ellos eran la empresa que proveía ciertos servicios a esa empresa. Entonces, pues cuando muere el contrato de donde se sostenían todas sus empleos, pues hubo que rescindir el contrato, ¿no? De todos los empleados. Y nos tocó hablar con uno por uno. Afortunadamente la empresa que quedó digamos prestando el servicio a la automotriz era conocida y hubo manera de acomodar a algunos empleados y a los demás pues bueno se les despidió y sí fue un despido masivo, ¿no? También la ley permite esta situación, te dice oye, si tú tienes a cierta cantidad de personas que están, digamos, destinadas específicamente para un cliente y ese cliente te cancela el contrato, puedes despedirlos sin necesidad de que haya un tema, ¿no? Digo, al final todos los abogados laborales lo saben, más del 90% de los problemas laborales se terminan negociando y es lo más sano, al final es lo más sano tanto para el patrón como para el empleado. Pero más para el patrón. Sí. Al patrón le conviene más porque, pues bueno, es un gasto menos, permite avanzar y la verdad es que hay veces que hay empleados que demandan y que no les importa el costo, mientras sea una piedra en el zapato porque ya se vuelve algo pasional, algo personal incluso, ¿no? Con el jefe, ¿no? Muchas ocasiones es importante explicar, aunque puede ser obvio, explicar el giro. Este tipo de situaciones pueden ser no entendidas por alguien. Tú me ofreciste trabajo y ahora me lo estás quitando. Oye, pero nos dedicamos a este giro y trabajamos los fines de semana, ¿no? Es que la ley federal dice que los días, no sé, festivos. Oye, nos dedicamos al tema de restauranteros, o sea, literalmente nosotros
ganamos más esos días. O trabajamos esos días. Los fines de semana y los días festivos es cuando más la gente va a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Entonces, explicar el giro, aunque parezca obvio, hay que explicarlo. Eso es... Sí, saber, que sepan, que tengan claro lo que va a pasar. Si yo resumiera en pocas palabras, en pocas palabras esta charla de hoy, yo diría que lo fundamental es claridad. Claridad. Para las dos partes, eso nos va a ayudar como empresarios a saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir, qué tipo de personas pueden sumar en el momento, porque hablamos de evaluaciones progresivas y constantes. Y pues bueno, claridad en cuando ya la persona ya no tenga nada que ofrecer a la empresa, ¿no? Y aquí, antes de cerrar, sí quisiera yo dejar como que hay dos cosas diferentes. Una cosa es el finiquito y otra cosa es la liquidación. El finiquito es cuando dices, bueno, ya te despido o tú renunciaste porque ya no querías estar en la empresa, renuncias y se te pagan tus proporcionales de lo que se te adeudaba. No sé, tus proporcionales de vacaciones o de prima vacacional, aguinaldo, antigüedad, o sea, lo que te corresponda, ¿no? Y la liquidación es cuando el empresario te corre sin una causa justificada, como decías, porque le caen mal. Entonces ahí te paga tu liquidación, más, tu finiquito, más una indemnización, que normalmente lo común son 3 meses de salario, más 20 días por año, cuando hablamos de un tema de antigüedad, a partir de 12 años. Antes de 12 años de antigüedad no hay, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia que se le puede ofrecer ofrecer a los empresarios? Pues lo que platicábamos, más vale un buen arreglo que un mal pleito. Totalmente. Eso es como se los dejamos siempre sobre la mesa. Sin embargo, hay que estar preparados documentalmente para el peor de los juicios, porque nos ha tocado de verdad empleados que pelean con mucha ferocidad por creer que van a ganar los millones, y pues hay gente que le ha pegado, le ha pegado duro, incluso a instituciones públicas, ¿no? Tengo conocidos que le han pegado a Pemex, que le han pegado al IMSS, que le han pegado al SAT incluso, por el tema laboral. A las pymes es difícil pegarles porque pues, tampoco tienen mucho con qué defenderse. Sin embargo, es importante que el empresario de a pie, el empresario pequeño, que es el que lleva la economía de México, sepa que por arriba de los derechos de cobro de la autoridad fiscal, es decir, del SAT, del IMSS, del Infonavit están los derechos laborales, ¿eh? Si te embargan tu cuenta bancaria el SAT y llega mañana un empleado y te embarga tu cuenta bancaria por un tema laboral, primero le van a pagar al empleado. Quiero que lo sepan, qué tan grave, qué tan delicado es el tema laboral en este país, ¿no? Pues bueno, Tocayo, ¿algún mensaje final que te gustaría dejar a nuestra audiencia? Sí, aprovechando que es inicio de año todavía, que estamos como en este periodo de arranque del año, y es probable que... Estás medio dormido, Tocayo, estamos en febrero. Bueno, está empezando el primer trimestre. Bueno, tienes razón, está bien. Y es probable que los objetivos todavía tengan tiempo, hacer esta evaluación, o sea, entender cuál es el punto de partida hoy de tu empresa, puede ser fundamental para que logres alcanzar los objetivos que te estás planteando para este año. ¿Qué personas tienes? ¿Qué documentación tienes? Si estás pensando en crecer, sobre todo, es importante que tengas la mayor cantidad de documentos que soporten el crecimiento de tu empresa. Llámales esto que platicábamos, el reglamento, el contrato, los perfiles de puesto firmados, capacitación, todo lo que puede permitirle a tu empresa y a tu personal entender hacia dónde vas y darte la fuerza suficiente en temas legales para poder crecer en la forma que estás planeando.
ese sería como para mí el cierre, que puedan hacer esta evaluación, entender en dónde están y a partir de eso llevar de la mano el tema legal, recurso humano y proyección de la empresa, me parece algo muy sensato. Ok, bien. Bueno, voy a hacer una pregunta que a partir de ahora la voy a hacer a todos a mis invitados, a nuestros invitados a este programa. Cada quien se le va a hacer de cierta forma, pero quiero empezar contigo. ¿Cómo? Hace rato te lo empecé a preguntar, pero quiero que me lo contestes ahora. Ahora. ¿Cómo introduces las herramientas de la inteligencia artificial para el tema de recursos humanos? ¿O cómo conviven? Para ti, o sea, ¿cómo lo haces tú? O sea, no me importa lo que hay en el mercado, no me importan las herramientas de inteligencia artificial, no me importan. Ricardo Sierra, en su día a día, ¿cómo incorpora la inteligencia artificial en su vida? Para tu tema profesional, hablamos del tema profesional. Yo lo tomo como dato duro. Dato duro, ok. Dato duro. Considero que el análisis y el análisis en función de la interpretación es algo lejano todavía. O sea, yo puedo ponerle datos a la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial. Okay. Yo puedo colocarle, estoy trabajando para una empresa o la empresa, mi cliente se dedica a este giro, tiene tantos años en el mercado, en México, tal, o en el extranjero, tiene tantos empleados. Y puedo darles esos datos generales y me puede responder desde datos generales. La interpretación es algo que yo le doy en función de mi expertise al momento de hacer una lectura de una empresa. Okay. No es lo mismo. Soy una persona que, te consta, creo, que se involucra, ¿no? Que ha ido de la balosa, que ha ido de X cantidad de cosas, ¿no? Sí. Con tal de entender cómo es el día a día de una empresa. Eso que la inteligencia artificial no alcanza. Digo, a mí me consta que fuiste lavalosas. Lavalosa. Sí. Te subiste al camión de empleados, sí, con botas que usan los empleados. Que usan los empleados. Y entendiste las deficiencias de esa empresa. Eso es algo que vale oro. Y no sé si se valoró en su momento o no, pero creo que al menos a ti y a mí nos dejaron una experiencia, bueno, además a ti, sí, una experiencia de empatía soberbia, ¿no? Que yo creo que sería interesantísimo que todas las empresas lo hicieran, ¿no? En algún momento es muy recomendable. Y es algo, regresando a la pregunta, es algo muy lejano. ¿Cómo le explico a la inteligencia artificial o cómo hago que la inteligencia artificial llegue a eso? En función de datos, pero los datos que están en la red, en la nube, al alcance de la inteligencia artificial, están muy lejanos a la percepción de una mamá soltera que tiene que levantarse X horas antes, llevar a los niños, y esas sensaciones están muy lejanas hoy, al menos en tema de recurso humano y lo que a mí me compete. Por eso es que yo la utilizo como dato duro. Ya. ¿Cuáles son hoy el común denominador en ciertos estratos sociales? ¿Cuáles son las necesidades sociales? ¿Cuáles son estos datos duros? Y a partir de eso, ¿cómo yo puedo aterrizarlo aquí? Hacia un puesto de trabajo. Hacia un puesto, hacia una empresa. Hacia una empresa, ajá. Sí. Descripción de puesto, todo. Correcto. Muy bien. Tocayo, ha sido un capítulo un tanto extenso. Esperemos que ninguno de ustedes se nos haya quedado dormido. Y si así fue, vuélvanlo a escuchar. Sí. La verdad, creo que ha sido uno de los programas más completos que hemos tenido en este podcast. Te agradezco mucho, Tocayo, que hayas tomado el tiempo de venir a grabar este episodio. Y pues bueno, a toda nuestra audiencia les pido que aquí en el primer capítulo, en el primer comentario, vamos a dejar anclados los datos de contacto de Ricardo Sierra, de aquí de mi Tocayo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud en tema de recursos humanos, que quieran un talento específico para un puesto específico, búsquenlo. Me consta que funciona.
me consta que funciona. Y pues bueno, si tienen algún tema legal o fiscal, incluso con su nómina, con su tema de recursos humanos, tema de contratación, reglamento interior de trabajo, creo que este tema da para 20 capítulos más. Ya traeremos a algún otro especialista, a lo mejor en temas, no sé, de impartición de justicia laboral, qué sé yo, para nutrir más estos temas. Pero bueno, creo que para este capítulo ha sido suficiente. Y gracias. Pues bueno, agradecemos a toda nuestra audiencia que nos hayan acompañado. Y Tocayo, nuevamente gracias por tu participación en este capítulo. Gracias por la invitación, espero que les funcione. Y cualquier duda o comentario estoy para servirles. Un gusto. Muchas gracias. Y también agradecemos al equipo de Dimensión 8 por la producción y edición de este capítulo. Hasta pronto y feliz día. Hasta luego.